hablar en esta noche es que sabemos quién está de nuestro lado, ¿cierto? Amén. Vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. ¿Cuántos saben que Dios está de nuestro lado? Amén. Ok, todos estamos confiados en que Dios está con nosotros, ¿cierto? Pero no podemos obviar algo. Aunque nosotros podamos tener paz de que todo Dios lo tiene bajo control, no podemos olvidar una cosa: el enemigo no está cómodo, el diablo no está tranquilo, el diablo siempre va a buscar algo que hacer. Por eso es importante que nosotros estemos firmes en esta batalla, porque existe la batalla espiritual y va más allá de una oración. Va más allá de eso, es entender que somos parte del ejército de Dios, amén, y que estamos en guerra, pero hay un detalle, y no me quiero adelantar. ¿Ustedes alguna vez vieron el Titanic? ¿Ustedes vieron contra lo que se golpeó? Fue un iceberg. ¿De qué tamaño era? No era muy grande. Lo que pasa es que lo que vemos es lo que está afuera, pero por dentro es un bloque de hielo gigantesco. El detalle es que así es nuestra vida espiritual. A veces solo vemos los problemas que están visibles, pero no vemos lo que es invisible. El detalle es que la guerra contra el enemigo es algo que no se ve. ¿Alguna vez alguien ha estado en contra suya, tal vez en el trabajo? Hay alguien que se vuelve piedra en el zapato. ¿Alguna vez le ha tocado? Sí, ¿verdad? A veces pensamos que el hecho de que seamos cristianos, todo tiene que ir, como dicen, miel sobre hojuelas. Nunca puede pasar nada malo. Resulta que aún eso Dios lo usa para poder trabajar con nosotros. Pero hay un reino, el reino de las tinieblas, que está en contra del reino de Dios. Está en contra de nosotros. Porque lo que busca es echar atrás el propósito de Dios. El propósito que Dios puso en nosotros es lo que Él busca echar atrás. Cuantos más personas claudiquen en seguir a Cristo, más victoria gana Él. El diablo se fortalece cuando logra que un hermano empiece a pelear con el que no tiene que pelear. Quiero que me acompañe al libro de Efesios, capítulo 6, verso 10 al 20. Me dice amén cuando lo tiene. Amén. Pablo dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren
para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Primero que todo, algo muy importante es que para que nosotros podamos resistir al enemigo, debemos fortalecernos en el poder de Dios, usar su armadura y, muy importante, permanecer en oración. Pablo sabía esto, por eso lo habló y lo repitió una y otra vez. Alrededor de 3 veces, Pablo dice que debemos estar firmes. ¿Por qué creen ustedes que Pablo está repitiendo tantas veces que debemos estar firmes? Porque va a haber algún momento el que vamos a querer renunciar, que vamos a echar para atrás. Ahora, muy importante, que para poder mantenernos firmes, debemos mantener presente algo, que Pablo lo dice al principio, no sé si lo pudieron ver. Al principio del texto dice, Pablo dice lo siguiente: fortalezcanse con el gran poder del Señor. ¿Con el poder de quién? Con nuestras propias fuerzas. Le voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez usted ha hecho algo en sus propias fuerzas? ¿Alguna vez lo ha hecho? ¿Cómo le ha ido? Al principio empezamos muy foforones, sacando pecho. Yo puedo. Yo he escuchado a muchas personas decir, yo puedo salir de este vicio, yo puedo salir del alcoholismo, yo puedo salir de las drogas, yo puedo solo. Y curiosamente, no pueden. ¿Por qué? Porque ellos creen que con su voluntad más que suficiente. Yo trabajo para una empresa de seguridad y por lo general, bueno, mi parte es el ser el jefe de la operación de la empresa. Y resulta que tiempo atrás había llegado a trabajar una persona que al final dejó el trabajo botado por alcoholismo. Tiempo después llegó a buscarme para que le diera una oportunidad. Me dice, yo ya he buscado ayuda y yo sé que yo ya puedo dominarlo. Y lo primero que le dije es, si su vida no está en Dios, usted no lo va a lograr. Al final, esta persona en esta semana otra vez volvió a caer en el vicio del alcohol. Al final volvió a dejar el trabajo botado. Yo le di la oportunidad y a la misma vez le compartí de la palabra, pero él pensó que con sus propias fuerzas él lo iba a lograr. Por ejemplo, un niño que va a levantar un saco de cemento, ¿cuánto puede pesar un saco de cemento? 50 kilos. ¿Usted cree que un niño pueda levantar solo un saco de cemento de 50 kilos? Pero si recibe ayuda, es más fácil, ¿cierto? De eso habla Pablo. Pablo lo que está instando a la iglesia es a fortalecerse en el Señor. ¿Por qué? Pasa una situación. En la iglesia, bueno, en Éfeso como tal, adoraban a una diosa llamada Artemisa. Ahí se practicaba la magia y la brujería. Ahí ustedes se dan cuenta el por qué Pablo dice que la guerra es contra huestes celestiales, algo que no se ve. Porque ahí estaba, el enemigo estaba maquinando en gran manera. Ahora, Pablo insta a eso, a fortalecernos en Dios, en entender que no se trata de mí, no se trata en que yo tengo que ser el más fuerte. Yo soy fuerte porque estoy dependiendo de Dios. Si usted no depende de Dios, si su vida no depende de Dios, sus fuerzas se van a acabar. Tarde o temprano se acaban y terminamos peor que cuando empezamos. Porque nosotros debemos depender de Él. Nunca se me va a olvidar que al principio, cuando yo estaba empezando en los caminos de Dios, yo decía que yo era muy carga. Pero al final Dios me hace ver que el que es carga es Él, no yo. Yo no soy nada. Créame que si no fuera por Dios, yo no estaría aquí hoy.
Porque en un principio yo era muy tímido. A mí no me gustaba hablar en frente de los demás. Pero fue hasta que Dios trató con mi corazón. Ahora, nosotros, los seres humanos, por lo general, confiamos en nuestras propias fuerzas. Confiamos en nuestra capacidad y no está mal. El problema es que cuando nos creemos que somos doña toda, como dicen, dejamos de confiar en Dios. Dejamos de seguir a Dios. Dejamos de ver a Dios como lo que es, el que nos fortalece. El problema es que enfrentar al enemigo en nuestras propias fuerzas no nos lleva a ningún lugar. Más bien el enemigo se va a terminar riendo de nosotros. Ahora, por eso les decía, ¿cuántas personas hoy piensan que pueden vencer un vicio ellos solos? No se puede. Todo lo que pasa en nuestra vida debe estar Dios ahí con nosotros. La enfermedad de una persona, de un hijo, una emergencia, siempre tiene que estar Dios ahí, fortaleciéndonos. Él está ahí. Lo que pasa es que nosotros muchas veces lo ignoramos. Por eso le digo, muchas veces cuando estamos en Cristo, creemos que nosotros somos autosuficientes, no necesitamos de Dios. Ahora, por eso Pablo dice, el libro de Santiago dice lo siguiente: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Santiago 4:7. La palabra es clara: sométase a Dios. Y someterse a Dios es rendir su vida a Él. No es simplemente venir hoy a la iglesia y acordarse que debo someterme a Él en medio de la oración. Me acuerdo y simplemente llego a mi casa y se me olvidó. No, es que mi vida debe estar sometida a Él. ¿Cómo pienso? ¿Cómo actúo? ¿Qué cosas hago? ¿Qué hablo? ¿Qué le digo a los demás? Porque si mi vida está sometida a Dios, usted no va a hablar lo que el mundo habla. Usted no le va a prestar atención a lo que el mundo dice, sino que lo de su corazón va a ser la palabra de Dios para otros. Y en medio de tu situación, cualquiera que sea, dice aquí bien claro: resistan al diablo y él huirá de ustedes. Pero vamos a resistir con las fuerzas de Dios, no con las nuestras. El problema es ese, que queremos resistir con las nuestras y no va a suceder. ¿Por qué? Porque necesitamos depender de Dios. Si usted no depende de Dios, o si no dependemos de Dios, estamos fritos. Nuestra vida debe depender de Dios las 24 horas. A ustedes, cuando los que somos papás, cuando nuestros hijos quieren solamente estar en nuestros brazos, que quieren que nosotros hagamos todo por ellos, los dejamos ahí tirados, esperando a que se cansen y a que dejen de estar molestando. ¿Verdad que no? Estamos ahí, encima de ellos. Así está Dios con nosotros, pero cuando nosotros estamos dependiendo de Él. La pregunta que puedo hacer o que nos podemos hacer hoy es: ¿nosotros realmente estamos dependiendo de Dios? ¿Nuestra vida depende de Dios realmente? Si nos ponemos a revisar nuestra vida, ¿somos autosuficientes o realmente sí dependemos de Dios? Sí necesitamos que Dios nos ayude, porque a veces solo el hecho de pensar que por venir a la iglesia, eso es así, y a veces no es así. A veces mucha gente viene a la iglesia simplemente para ver que Dios le haga un milagro, no necesariamente para depender de Dios. Ahora, sí es muy importante entender que para poder mantenernos firmes, debemos reconocer que tenemos un enemigo enfrente, y ese es el diablo. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que mucha gente tiende a pensar que el diablo está al mismo nivel de Dios. El diablo es enemigo de Dios.
pues él lo que busca es echar atrás el plan de Dios. Pero es nuestro enemigo, porque él lo que está haciendo es buscar que nosotros caigamos en pecado. Por eso Pablo dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Yo no sé si usted notó lo que dice al principio. Y dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. El detalle es que nosotros, por eso les decía, cuando tenemos a alguien que nos hace la vida complicada, no se trata de pelear con esa persona, sino con el espíritu que está en esa persona, buscando que nosotros perdamos la paz. ¿Lo han hecho perder la paz alguna vez? No. ¿Alguna vez ha habido alguien que le saque las canas? Que lo haga enojarse a usted. No. Sí, ahí atrás. El detalle es que nosotros estamos atacando o estamos viendo al enemigo, pero lo que vemos, pero no nos damos cuenta que realmente es a lo que no vemos, a lo que deberíamos de reconocer como enemigo, y es el diablo. El diablo va a usar a otras personas sí o sí para hacernos a nosotros fallarle a Dios, hacer lo que a Dios no le agrada. El detalle es que nosotros no podemos ignorar eso. No podemos ignorar que hay, como dice acá, autoridades, hay potestades, porque hay espíritus malignos que quieren sacarnos de esto. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que muchas veces nos ponemos a pelear con el hermano. Muchas veces nos ponemos a pelear por lo que aquel me hizo. Es que aquel me hizo, no me sonrió hoy. O en el trabajo alguien te hace la vida complicada, porque suele suceder. En los trabajos es complicado, porque siempre va a haber alguien queriendo hacernos la vida complicada. Pero Pablo nos dice bien claro, no es contra humanos, es contra espíritus. El diablo sabe, así como nosotros somos soldados de Dios, amén, el diablo también tiene soldados que se sujetan a él para hacernos la vida imposible. El detalle es que el diablo no tiene tiempo para andar de vacaciones, y nosotros muchas veces ignoramos que es el diablo el que está molestando nuestras vidas, nos está queriendo afectar. Ahora, una de las cosas es que cuando nosotros tenemos un problema con otra persona, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cómo reaccionamos? Depende de qué, dice. Porque ahí está el detalle. Porque si su reacción es explosiva, quiere decir que el diablo logró su objetivo: sacarlo a usted de donde Dios no quería que usted llegara. Algunos somos tal vez de mecha corta. Me uno en ese club, porque a mí, cuando ya, digamos, llega el momento, pues reviento. Pero gracias a Dios, en medio de todo ese proceso, he sabido, en lugar de decir algo que no tenga que decir, morderme la lengua y pedirle discernimiento a Dios. Porque también esa persona que está ahí está siendo usada por el enemigo. Y yo soy el que soy hijo de Dios. Soy el que debe hacer la diferencia. Soy el que debe marcar la diferencia. Por eso es importante que entendamos algo. Que van a haber momentos en los que usted se va a sentir tentado.
¿O no se ha sentido tentado alguna vez? No. Ah, caramba, ya me siento mal yo. Yo creo que sí, que mejor apague y que nos vayamos, porque... Sí, si quiere la recojo yo de una vez. Pregunto, ¿nunca se ha sentido usted con duda de su salvación? ¿Y usted cree que eso viene de Dios? Eso viene del enemigo. Y se lo digo porque lo he vivido. Muchas veces yo decía, Señor, ¿y qué hago si al final yo pienso que soy salvo y no lo soy? Y eso es lo que hace el enemigo, traer duda a nuestro corazón. ¿Para qué? Para echar atrás todo eso. Y yo pregunto, y me duele en el alma ver cuánta gente hoy dudó de su salvación y se fue al mundo, le hizo caso al diablo. ¿Cuántas mentiras no nos dice el diablo a nosotros? El problema es que el diablo nos dice una mentira, se la creemos, y ¿cómo viene después? ¿Cómo viene? Señalando, viene acusando. Y después de eso, ¿qué provoca? La duda. El problema es que nosotros no podemos permitir que el diablo siembre esas cosas en nuestro corazón. Y a veces, ¿saben a quién usa? A nuestra propia familia. ¿Le ha tocado alguna vez? Cuando yo empecé, nunca se me va a olvidar, porque en mi familia todos eran católicos. Y en su gran mayoría todavía lo son. Pero cuando yo llegué a mi casa, mi mamá, bueno, mi abuela, que fue con la que me crié, amaba al que era mi líder en ese momento. Bueno, en ese momento no era mi líder, éramos amigos. Y aquí Cucho lo conoce. Se llama porque no se ha muerto, se llama Yacer. Mi abuela, cuando él llegaba a la casa, siempre llegábamos a jugar, ya sea PlayStation o cualquier otra cosa. Mi abuela siempre era, ¿qué quiere comer? ¿Qué quiere aquí? ¿Qué quiere allá? Todo bien. Pero resulta que él se convierte, se convierte. Y él me habla a mí de Cristo. Y yo me voy y empiezo a llegar a la iglesia. Cuando mi abuela se dio cuenta, ya no lo quería ver más en la casa. Así me decía, a él no me lo traiga otra vez aquí a mi casa. Yo, ¿por qué? Dice, porque lo llevó a usted ahí a esa iglesia. Yo, ¿pero qué tiene de malo? ¿Qué estoy haciendo malo? Le dije yo. Aquí fue donde yo le pregunté, ¿qué espera usted? ¿Que yo me vaya a un bar de fiesta o que esté en un lugar buscando de Dios? No importa que no sea su religión, pero estoy buscando de Dios. Y desde ahí la mujer cambió. Pero ¿qué hubiese pasado si yo me hubiese puesto altanero y le hubiera dicho un montón de cosas? Como muchos que creemos que con hablarles de los santos y de María los vamos a calmar, sino que más bien los encendemos. Y creo que ahí es donde Dios nos da el discernimiento para dar una respuesta correcta. ¿Para qué? Porque al fin y al cabo la idea es poder ganar a otros, no perderlos. La idea no es pelear con los demás, es que por medio de la palabra que Dios pone en nuestro corazón, muchos sean alcanzados. Pero sépalo, el enemigo no va a estar en paz. Y el enemigo ya tiene una foto en la pared con su rostro ahí que dice se busca. Porque desde el momento en el que usted aceptó a Cristo, Él tiene todas las fotos de nosotros con el rótulo que dice se busca. Porque anda buscando cómo dañarnos. Y eso lo dice precisamente la Biblia. Que el diablo anda buscando, anda como león rugiente, ¿cierto? ¿Y qué anda buscando? ¿A quién devorar, cierto? Ok. Ahora no voy a entrar mucho en ese tema porque quiero hacerles una pregunta precisamente con ese pasaje. Pero otra de las cosas que Pablo nos dice que para podernos mantener firmes es usando la armadura. Ahora, aquí hay algo curioso porque Pablo está hablando de una armadura
y está usando la armadura que él ve, que es la de los soldados romanos. Recuerden que Pablo está encerrado en la cárcel y él está viendo a los soldados romanos y ve la armadura que tienen puestos. Y él dice, asimismo, nosotros los cristianos debemos usar la armadura. ¿Para qué? Para resistir. ¿Por qué? Porque dice que va a haber un día malo. Pregunto, ¿dice su Biblia que va a haber un día malo? ¿Sí o no? Sí, están aquí, sí, yo creo que ya se fueron. ¿Sí dice su Biblia que hay un día malo? Ok, entonces, como les dije al principio, no quiere decir que todo va a ser una luna de miel. Va a haber un día malo. Va a haber un momento, va a haber una temporada en la que va a haber momentos en los que usted va a querer salir corriendo, porque el enemigo va a venir y va a atacar. Ahora, el detalle es que dice, pónganse, ¿cuánto? Solo una parte de la armadura. Solo el casco, nada más. Toda la armadura. Pregunto, ¿cuántos de nosotros ponemos atención en este detalle? Cuando usted sale de su casa, usted sale pensando en que se tiene que poner la armadura de Dios. ¿Sí o no? No, yo creo que sí se fueron. Todos debemos pensar en esto. Esto no es algo de ponerse la armadura solo cuando vengo a la iglesia. No, es la armadura la debemos usar todos los días, en todo momento, en todo lugar. Pregunto, todos usamos ropa, ¿cierto? De esa misma forma tenemos que ponernos nosotros la armadura. Ahora, hay diferentes partes o piezas de la armadura, ¿cierto? Pablo habla de que debemos de estar ceñidos con el cinturón de la verdad. Ok, pero ¿cómo nosotros podemos estar ceñidos con el cinturón de la verdad? Siendo íntegros, siendo transparentes hacia los demás, conociendo la palabra, porque la única verdad que realmente importa, ¿cuál es? La palabra de Dios, es la única verdad que importa. Amén. Y Pablo dice, protegidos con la coraza de justicia. ¿Por qué? Porque la palabra también dice que debemos cuidar el corazón, porque de él mana la vida, y la coraza lo que cuida, lo que guarda nuestro corazón. Debemos cuidar nuestro corazón. Pregunto, en el día a día, ¿no habrá un ataque directo a nuestro corazón de alguna frase de alguien, de algo que nos quiera hacer, nos quiera dañar, nos quiera afectar? Por eso, si nosotros no estamos ceñidos con esa coraza, si no entendemos que la palabra dice que debemos guardar nuestro corazón, entonces, ¿qué pasa? Vamos a creerle al diablo el montón de tonterías que nos dicen. Además dice que debemos estar calzados el calzado con la disposición de proclamar el evangelio. Ok, esta parte es para todos, porque para todos nos están llamando a ponernos la armadura, y es que todos tenemos el deber de compartir de otros de Cristo. Esto no es, a veces pensamos que es solamente para el que nació con el don de evangelista, pero resulta que no. Esto es para todos. Todos, en cualquier momento, en cualquier lugar, debemos hablarle de Cristo a otros. En las escuelas, en los colegios, en la casa primeramente, en el trabajo. Porque al fin y al cabo, somos hijos de Dios y estamos llamados a cumplir el propósito de Dios. Precisamente eso es lo que quiere Pablo con nosotros, que nosotros usemos el el escudo para cuidarnos unos a otros, porque los romanos usaban una formación que le llamaban la formación tortuga, y era que entre todos se cubrían. La idea de Pablo es que como iglesia estemos todos cubriéndonos unos a otros, no cada quien con lo suyo,
No es que no importa si al hermano le mandaron un flechazo y lo pegaron, no es culpa mía, por lo menos yo me cubrí. No, es que cuando eso fallaban todos. Cuando a alguien lo herían y fallaba la defensa, no fallaba uno, fallaban todos. Porque esa manera de cubrirse con el escudo de la fe, es esa fe entre hermanos, de cuidarnos unos a otros. Porque si bien es cierto, la Biblia nos llama a pensar primero en el bien de los demás antes que el propio. Y de eso se trata, el usar el escudo de la fe. Porque Pablo dice, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Pero no es individual, es grupal, es entre todos, entre miembros de una misma iglesia, de todas las iglesias, entre todos los hermanos, porque no debería haber una lucha de cuál es la mejor iglesia, cuál es la iglesia más grande, en cuál es la iglesia que mejor se predica, en cuál iglesia están, porque yo he visto iglesias que lo mínimo que tienen es una grabadora, y he visto iglesias donde tienen un montón de cosas, pero eso no impresiona a Dios. A Dios lo que impresiona es que el pueblo de Él se ame realmente, se cuide, porque para un local grande mucha gente se olvida de esas cosas. Ahora, dice Pablo, tomen el casco de la salvación. El casco es porque, ¿qué es lo que protege? La cabeza, ¿cierto? ¿A dónde va a llegar el enemigo? A poner ideas erróneas, a poner dudas y mentiras en la cabeza. Pero si usted tiene el casco, eso no va a suceder. Él no va a poder poner dudas en su corazón, porque usted está seguro de que es salvo. Amén. Y luego dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora bien, no habla de una espada larga, porque los romanos no usaban espadas largas, usaban una espada tipo machete, un poquito más pequeña, porque ellos eran muy buenos en las peleas, en las luchas, cuerpo a cuerpo. Y eso es lo que dice Pablo. El enemigo no viene a pelear con usted de lejos, viene a pelear frente a frente. El enemigo viene a molestar. Yo recuerdo cuando empecé como el líder de jóvenes, y eso me pasó durante bastante tiempo, que yo estaba acostado y en mi cuarto pegaba la luz del sol, la luz de la luna en las noches, y se veía el reflejo. Resulta que una noche yo quiero abrir los ojos y no lo logro. Me quería mover y no me podía mover. Entonces me sentía todo tieso, como si tuviera alguien encima. Y recuerdo que en ese momento empecé a orar. Nunca se me olvida, porque yo empecé a orar. Y en el momento que pude decir Jesús, literalmente yo abrí los ojos y vi cómo estaba todo oscuro y de repente entró la luz. Y me di cuenta de que era el diablo, que venía a atormentarme para que yo simplemente dejara todo botado. Pero bueno, ahí no lo logró, entonces ya dejó de molestar. Pero es una realidad. Nosotros debemos usar completamente la armadura. Esto Pablo no dice que si quiere usar de adorno la coraza, se lo ponga un día. No, es que un día dice usted que se quiere llevar los zapatos, solamente me voy a usar el calzado nada más. No es eso, es usarlo todos los días y es toda. Pero es estar conscientes todo el tiempo de que debemos usarla. Porque escuchamos, yo creo que más de una vez hemos escuchado esto, que nos han hablado sobre la armadura de Dios, pero ¿cuántos realmente somos conscientes de que debemos usarla todos los días?
El detalle es que debemos ser conscientes de que debemos usar esa coraza, el calzado, el casco, la espada. Ahora, esa espada, ¿cuál es? Según la Biblia, ¿cuál es la espada? No los escuché. La palabra, exactamente. Ustedes recordarán cómo se defendió Jesús contra Satanás en medio de la tentación que estaba viviendo. Con la palabra. Ahora, pensemos esto. Jesús, el Hijo de Dios, fue tentado. Ahora pensemos, no nos van a tentar a nosotros. No va a querer tentarnos el diablo a nosotros, si tentó al mismo Hijo de Dios. Ahora, Él se defiende con la palabra. Si gusta, me acompañan al libro de Mateo, capítulo 4. Yo creo que la mía no trae el capítulo 4. No, sí lo traía, aquí está. Voy a leerles para ustedes en la Nueva Versión Internacional. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está. ¿Cómo le respondió? Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Luego, el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está. Ahora, ¿quién le dijo eso? ¿Quién le dijo que estaba escrito? No, el diablo. El diablo le acaba de decir a Jesús: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está. El diablo se sabe la Biblia, ¿cierto? ¿O no se lo sabe? Porque se lo está diciendo, escrito está. ¿Y qué le dice? Ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Pero curiosamente aquí donde Jesús le dice: también está escrito. No pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. ¿Qué usó Jesús para contrarrestar la tentación del diablo? Sus propias fuerzas. La palabra que está escrita, no la palabra que usted se puede inventar, no, es la que está escrita. Así es como contrarrestamos al enemigo, con la palabra. El detalle es que muchas veces, al obviar que debemos usar la armadura, obviamos esta parte, la palabra. Yo hasta un tiempo atrás me di cuenta, de verdad, lo necesario que es que un hijo de Dios conozca la palabra de su mismo Padre. ¿Cuánto realmente nosotros le damos importancia a la palabra de Dios? ¿Cuánta importancia le ponemos nosotros a conocer lo que ahí está escrito? A veces solamente es cuando venimos a la iglesia que la leemos, y de eso no se trata, porque resulta que lo que usted necesita escuchar de Dios o conocer de Dios todos los días
Si usted no se acerca a la palabra, ¿cómo Dios le va a hablar? Estamos esperando que Dios nos hable, así como les estoy hablando yo ahorita. Una amiga que también es cristiana me decía algo: si usted quiere que Dios le hable, lea la Biblia. Si usted lo que quiere es que Dios le hable con una voz audible, lea la Biblia, pero en voz alta. Curiosamente vamos a lo mismo, es conozca la Biblia. Debemos conocer la Biblia, pero desgraciadamente si no le damos la importancia que la Biblia merece, la palabra merece, ¿cómo vamos a contrarrestar al diablo en el día malo? Y además, la armadura no es algo que hoy me pongo y me la quito ahora más tarde. No, es algo que tengo que usar todo el día, todos los días, porque el ataque del enemigo es 24/7. El enemigo no saca vacaciones, como les decía ahora. El enemigo no trabaja de lunes a viernes. El enemigo trabaja todos los días. Ahora, todos nosotros, cuando se nos descarga el celular, ¿qué es lo que hacemos? Lo ponemos a cargar, ¿cierto? De igual forma nosotros, para poder mantenernos firmes, debemos estar conectados con Dios. No podemos ser hijos de Dios sin conocer a Dios. Pablo dice: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los creyentes. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. ¿Cómo inicia el texto? Oren. Recuerden esto, Pablo está en la cárcel. Y aún estando en la cárcel, él le está hablando al rey y a todos los que tiene enfrente. De hecho, uno de ellos le dice: por un poquito así, por así decirlo en buen español, por un poquito así, casi me convierto. Y aún así Pablo seguía predicando la palabra. Pero Pablo dice: oren, oren un ratito nada más, oren cuando van a la iglesia. Eso es lo que dice ahí. ¿En qué momento hay que hacerlo? En todo momento. Pregunto, ¿en qué momento ora usted? Puedo decirles que generalmente como seres humanos, cuando nos levantamos, cuando vamos a comer, cuando vamos a almorzar, o cualquier alimento, o cuando vamos a acostarnos. Pero ¿qué pasa cuando el hermano nos está afectando? ¿Qué pasa cuando viene salud? ¿Qué pasa cuando viene la tentación? Yo aguanto, yo aguanto, yo aguanto, yo aguanto. Es esa la actitud la que dice Pablo. ¿Qué debemos hacer? Cuando hay un problema, ¿qué hay que hacer? Enojarse con el hermano, o orar para que Dios toque su corazón. Cuando hay un problema con alguien del trabajo, alguien que tal vez es complicadito, alguien tiene un compañero complicado, por solo yo, sea bárbaro. El punto es que la oración es donde nos conectamos con Dios, es nuestra carga. Porque yo pregunto, somos hijos de Dios, ¿cierto? ¿Qué es lo más normal de un hijo de Dios? Usted conoce a sus papás, ¿no? En su gran mayoría. Bueno, en mi caso yo solo conocí a mi mamá, porque a mi papá no lo conocí. Pero pregunto, ¿cómo podemos llamarnos ser hijos de Dios si no conocemos a Dios? Por ejemplo, ¿a cuánto les gustaría que Dios los use haciendo milagros? Amén. ¿Cuántos milagros hizo Jesús? Un montón. Ahora, si ustedes se ponen a ver, Jesús pasó más tiempo orando con su papá que haciendo milagros. Ahora,
¿Por qué es esto? Porque el propósito de quién era. ¿El propósito era de Dios o era de Jesús? Era de Dios. Y él necesitaba conocer el propósito de su Padre. Él necesitaba conocer el propósito que Dios, para el cual Dios lo había traído a esta tierra. Pregunto, ¿usted conoce su propósito? Ok. ¿Cuánto tiempo ora hablando, o cuánto tiempo se toma hablando con Dios para poder conocer su propósito? Yo en un principio pensaba que mi propósito era trabajar con niños, con jóvenes. Al cabo del tiempo, pasaron alrededor de 3, 4 años y Dios me lleva a trabajar con niños. Y resulta que yo decía, mi propósito es trabajar con niños. Entonces, estando con los niños, me acerco al pastor y ahora yo digo, ¿qué pasó con los niños? Porque no es que no ame trabajar con niños, porque todavía lo amo, pero Dios puso otra carga. Entonces, yo en este momento, Dios me va llevando hacia su propósito, pero eso lleva tiempo, lleva ese tiempo de estar a solas con Dios, porque es tomarse ese tiempo. El detalle es, porque yo les aseguro que lo mismo que les pasa a ustedes me puede pasar a mí. ¿Cuántas veces podemos al día tomarnos un tiempo a solas que no sean las noches? En las mañanas, muchas veces hacemos un devocional casi que a la carrera, y cuando lo hacemos, ¿verdad? Nos estamos mudando y estamos haciendo el devocional. Pregunto, ¿se merece eso Dios? Ese es el tiempo que le tenemos que dedicar a Dios, realmente. Por eso necesitamos dedicarle ese tiempo a Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicamos los que somos papás a nuestros hijos? Ok, precisamente eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dedicarnos su tiempo a nosotros, pero nosotros tenemos que buscarlo a Él. Nuestros hijos nos buscan a nosotros. Por ejemplo, mi hija, generalmente yo llego a mi casa casi que a las 7 de la noche. Antitos de las 7 de la noche, y mi hija se tiene que ir a dormir a las 8 de la noche, porque todos los días entra por la mañana. Ella sabe que en el momento que yo llego, no sé cómo hace, porque yo meto la llave en el portón y ya la tengo parada en la puerta. No sé cómo hace para escucharme. Y me dice, papá, ¿cómo te fue? Bien, yo gracias a Dios muy bien. Y hablamos de cómo le fue a ella. Tardamos tal vez 10, 15 minutos. Cuando me dice, vamos a jugar, ¿verdad? Y yo, sí, está bien, vamos a jugar. Ella sabe que vengo cansado, pero quiere jugar. Y así es como deberíamos de ser con Dios. Buscarlo a Él, como nuestros hijos nos buscan a nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabe que habrá un día malo. Él sabe que habrán tiempos difíciles. Habrá momentos en los que usted va a desear salir corriendo, en los que tal vez alguna crisis en la familia, Dios lo sabe. Pero ¿cómo va a poder Dios ayudar si nosotros no estamos apegados a Él? ¿Dependemos de Él realmente? Necesitamos depender de Dios. Nuestra vida debe depender de Dios siempre, a cada instante. No podemos descansar de orar, porque al final eso es lo que nos fortalece a nosotros, es lo que nos llena de fuerza. Y Pablo dice, perseveren en oración. ¿Por qué creen ustedes que Pablo dice que debemos perseverar en la oración? Porque es fácil, ¿no? A veces estamos orando y no han pasado 3 minutos y ya estamos repitiendo lo que dijimos al principio. Una vez me pasó algo que puede ser que para algunos sea cómico, para otros tal vez no. Estaba en la cama y daba vueltas para un lado, vueltas para el otro. Eran como las 2, 3 de la mañana. Y no sé si a usted le ha pasado cuando usted dice, está bien, Señor, ya entendí. Me levanté, me fui al sillón y empecé a orar. Y adivinen qué pasó. Me empezó a dar sueño.
Y yo digo, estaba en la cama y no tenía sueño. Ahora estoy en el sillón y ahora sí tengo sueño. Pero ¿por qué hay que perseverar? Porque no es fácil. Porque esto que tenemos aquí, esto que está aquí, esto se llama carne. Y a ella no le gusta. A ella no le gusta que nos conectemos con Dios. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿qué quiere hacer usted en la noche? Dormir, ¿cierto? Pero cuando Dios nos llama a orar, usted va tranquilo, como si nada. Se levanta súper bien. ¿A cuánto les toca madrugar? Es fácil madrugar. Yo me tengo que levantar todos los días a las entre 4:50, 5 de la mañana. Y el peor momento de mi vida es cuando suena la alarma. Y yo, caramba, ahora sí es cierto, vamos a tocar. Y yo no sé, pero yo llego, pongo la cabeza en la almohada, como a eso de 9, 10 de la noche, pongo la cabeza en la almohada y cuando abro los ojos, lo que escucho es la alarma. Yo dije, ¿en qué momento se me acabó la noche? De hecho, en estos tiempos de temblores, cuando hubo un temblor en la madrugada, la que me despertó fue mi esposa, no el temblor, porque a mi esposa sí le da miedo los temblores. Y yo le digo a ella que, me dice, ¿cómo no sintió eso? Le digo, es que yo empecé con una teoría, pero ya vi que es verdad. Yo no me duermo, yo me desmayo. Entonces, ella fue la que me despertó. Pero cuando es Dios el que nos despierta, es porque Él quiere intimidad con nosotros. Él quiere hablar con nosotros. Hay algo que Él quiere hablar con nosotros. Pero cuando nosotros no queremos hablar con Él, le estamos diciendo algo a Él también, que no queremos hablar con Él. Hoy yo le invito a que podamos tomar un tiempo de oración con Él. No solo en la iglesia, no solo en las reuniones, es en todo momento. Porque debemos ser perseverantes en la oración. Es lo que nos conecta con Dios. Es lo que nos mantiene unidos a Él, conociendo su propósito, sabiendo que lo que Él quiere hablar con nosotros es para que nosotros podamos decírselo a los demás. Yo digo, si nosotros nos conectáramos más con Dios, yo le aseguro que cuando Dios le empiece a contar a usted su propósito y empiece a hablar con usted de las cosas que a usted le suceden, usted no va a querer dejar de hablar con Dios. Usted no va a querer dejar de buscarlo a Él en oración. Usted va a perseverar y nuestra vida como cristianos va a cambiar. Pablo sabía, primero que todo, que nosotros no podemos depender de nuestras propias fuerzas, sino de las de Dios. Que tenemos que tener claro que hay un enemigo, que no estamos aquí simplemente de paseo, que estamos en una lucha cuerpo a cuerpo con el enemigo. Pero hay algo muy importante, que Dios no nos deja desarmados. Él nos dio una armadura para poder contrarrestar esos ataques y poder luchar. Pero algo muy importante, todo esto se sostiene en la oración, en la humillación, en el que usted reconoce que usted no es autosuficiente, que usted lo necesita a Él. Pregunto, mayormente, ¿cuándo es que buscamos a Dios? ¿Cuando estamos bien o cuando estamos mal? ¿Cuando nos pasa algo malo o cuando nos pasa algo bueno? Cuando nos pasa algo bueno, gracias Señor. Cuando nos pasa algo malo, duramos hasta 3 horas ahí hincados, si fuera el caso. El detalle es que somos así. Buscamos a Dios como si Dios fuera un bombero, el que llega a apagarnos el incendio. Pero no. ¿Por qué no tomamos ese tiempo y le contamos a Dios nuestro día? Yo aprendí a orar. En un principio yo decía, pero ¿cómo oro? Porque simplemente el orar es hablar con Dios. Es hablar con Él, es abrir nuestro corazón.
Una amiga me decía algo, la misma que me dijo lo otro. Me dice, vea lo bonito de la oración. Usted se acerca a Dios a hablar con Él y aunque Él ya sabe lo que usted le va a decir, Él se queda esperando para escuchar lo que usted tiene que decir. Él bien le puede decir a usted, sí, ya yo lo sé, tranquilo. Pero aún así Él se toma el tiempo para escucharnos a nosotros cuando estamos en oración con Él. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Acercarnos a Él. Eso es todo, acercarnos a Él. Y es un ejercicio que podemos hacer todos los días y que debemos hacer todos los días para conocerle a Él, para que usted pueda conocer al Dios que tiene. Porque al final la intención de esto es que podamos resistir, porque les dije ahora, el primera de Pedro dice que debemos estar alertas, porque dice Pablo, debemos estar alertas, porque recordemos lo que dice el libro de primera de Pedro 5:8, que el diablo anda como león rugiente buscando qué devorar. Pregunta, ¿qué comen los leones? Carne, ¿cierto? Si usted anda en la carne, ¿qué va a pasar? Si usted anda en la carne, ¿qué es lo que va a suceder? Se lo va a comer. Usted va a ser su presa. Por eso es importante mantenerse en oración, porque la oración nos mantiene humildes, reconociendo que hay alguien más grande que nosotros y que en medio de todas nuestras luchas Él está ahí para ayudarnos, para que podamos vivir en el Espíritu y así no ser presa del enemigo. Ahora, no podemos obviar esto, no podemos dejar de lado, y tal vez enfoco un poco más en la oración, porque son las dos cosas que más nos cuesta a nosotros como cristianos: aferrarnos a la palabra de Dios y a la oración. Y estas dos cosas son vitales para que podamos conocer de Dios. Recuerdo que cuando estaba a cargo de los jóvenes, siempre que llegaban a buscarme un consejo, yo decía: Señor, ¿qué les digo? Porque yo no quiero decirles algo de mi propia experiencia. Porque nosotros como cristianos no debemos aconsejar a alguien de lo que yo viví, es de lo que dice la palabra. Es con la palabra que debemos hablarles a otros. Y muchas veces Dios me ayudó para poder dar los consejos necesarios para esas personas. Al final, pues toman sus propias decisiones. Y muchos de ellos tomaron las malas decisiones. Pero hoy quiero invitarle a que usted pueda decirle al Señor: quiero fortalecerme en ti. Porque así como Pablo dijo, debe ser en las fuerzas de Dios, no en las nuestras, en las que debemos luchar. Quiero que ahí donde usted esté, cierre sus ojos y piense: ¿en qué fuerzas con las fuerzas de quién estoy haciendo las cosas? ¿Con las fuerzas de quién es que estoy caminando? ¿Con las mías o con las de Dios? Yo reconozco que tengo un enemigo y que ese enemigo es real. Nos ponemos nosotros la armadura de Dios todos los días para permanecer firmes. Dependemos nosotros de Dios y ponemos nuestra vida en oración delante de Él. Hoy quiero invitarte a que tomes un tiempo y hables con Él. Y dile a Él que te fortalezca, así como Él puede hacerlo. Que te llene de fortaleza, de fuerza para seguir adelante. Que no sean tus fuerzas para seguir adelante con tu matrimonio, en tu trabajo. Si hay alguien que está siendo de opresión en el trabajo, en la familia, si hay un problema, que Él sea el que te fortalezca
Oro, Señor, en esta noche por tu iglesia. Oro por cada uno de los que están acá, Señor, para que puedan ser fortalecidos por ti. Que dejen de lado, Señor, usar sus fuerzas. Que dejen de ser sabios en su propia opinión y que sean fortalecidos por ti, Dios. Oro, Señor, para que en todo momento, Dios, tú les fortalezcas. Oro, Dios, para que ellos no ignoren que su enemigo es real y que viene a atacarlos, pero que también ellos puedan, Dios, usar tu armadura, Dios. Esa armadura que nos puede ayudar a defendernos. Que podamos defendernos unos a otros, ayudarnos unos a otros y podamos contrarrestar el ataque del enemigo. Pero principalmente, Señor, que tu iglesia pueda mantenerse en oración, conectada contigo, para que puedan, Señor, conocer tu propósito, para que puedas, Dios, animar a otros. Y amén. ¿Puede darle un fuerte aplauso a usted al Señor?